Bien, eh, damos la bienvenida al encuentro de hoy al grupo Filósofas del Sur, que tiene como objetivo general hacer un aporte de la filosofía a la educación en sus diversas dimensiones. Este grupo pertenece al Instituto 22, somos del Departamento de Filosofía del Instituto 22. Amelia Gallastegui, tengo el orgullo, la dicha de coordinar dicho grupo, acompañada por la profesora Silvina Coronel Salomón, egresada del instituto, colega de filosofía, y Viviana Murgia, jefa de área de dicho instituto, profesora en filosofía, licenciada en educación. Entre las tres estamos armando esta especie de coordinación grupal para proponer dar un cierto giro a la filosofía que tenga que ver con pararnos en tiempo presente. Este grupo, como les decía, apunta a generar conocimiento filosófico para aportar a la educación, pero también para construir un espacio de diálogo intencionado acerca de los problemas del presente. Básicamente la preocupación central en la que apunta con respecto a la educación es tratar de cambiar los ejes discursivos que orientan la educación en general y en filosofía en particular, poniendo el acento en las infancias y las juventudes. Debemos dar un giro epistemológico interesante y un giro sensible, emotivo y afectivo más interesante aún, de reconocimiento a las alteridades existentes, y básicamente estoy haciendo mención a las infancias y las juventudes. Digo las infancias y las juventudes porque amerita pensarlo de ese tono en la realidad que habitamos. En primer lugar, vamos a comenzar, le vamos a dar la palabra a Viviana Murgia, de la parte de vista de la educación, y después continuaremos con nuestro desarrollo. De existir preguntas acerca de las determinadas ponencias, por favor, las hacemos en chat, y después que hayamos terminado toda la secuencia de los escritos, iremos a un diálogo juntas. ¿Sí? Le damos la palabra a Viviana Murgia. Bueno, buenas tardes. Como dijo Amelia, yo soy jefa de área del Instituto 22 de formación docente de aquí de Olavarría, y además de ser docente de filosofía en el nivel secundario, soy profesora de prácticas en el espacio de práctica de cuarto año del profesorado de filosofía. Por ende, mi preocupación y mi línea de interés dentro del grupo de filósofas del sur tenía que ver precisamente con diseñar prácticas de enseñanza de la filosofía en ambientes de alta disposición tecnológica. En este sentido, yo simplemente voy a contarles cuál era la línea que estaba pensando cuando decidí ser parte de este grupo de investigación, que tenía, como ya les dije, más que ver con el diseño de prácticas de enseñanza, el registro y el análisis de esas prácticas de enseñanza. ¿Por qué pensábamos las prácticas de enseñanza de la filosofía en ambientes de alta disposición tecnológica? Precisamente porque entendemos que la tecnología está presente en nuestra vida cotidiana y configura mucho de los comportamientos que tenemos a diario. Creo que en este contexto está más que claro, ¿no?, que la tecnología hoy nos interpela a diario, y también este contexto lo que ha puesto muy en evidencia es la brecha que tenemos, no tanto en el acceso, sino también en el uso de la tecnología. Por eso entendíamos que en el marco de la filosofía es importante reflexionar acerca de algunos interrogantes, como por ejemplo, cuáles son esas nuevas brechas, cuáles son las nuevas formas de poder y de control en la era digital. También reflexionar acerca de de qué manera integramos la tecnología en nuestras prácticas de enseñanza, porque entendemos que pensar la tecnología en el escenario educativo tiene que llevarnos a pensar el para qué o la finalidad de la integración de la tecnología en las prácticas educativas y no simplemente en el cómo integrarlas. Por eso entendíamos que la filosofía
y las prácticas de la enseñanza de la filosofía en estos contextos de alta disposición tecnológica son una invitación para pensar el sentido de esa incorporación tecnológica y superar una mirada más bien instrumental de la tecnología en el aula. En este sentido, creemos que es necesario superar esos enfoques artefactuales o descontextualizados del uso de la tecnología y atender más bien a una mirada del paradigma de la tecnología educativa que tiene más bien que ver con la incorporación de las nuevas, no ya tan nuevas, pero sí de las tecnologías de la comunicación y de la información en el escenario escolar, desde una mirada que nos permita problematizar el escenario de la enseñanza de la filosofía. En un principio, mi eje de trabajo tenía que ver con pensar una propuesta para la práctica del profesorado de filosofía que estuviera orientado a ejes de trabajo, superando esta mirada que muchas veces tenemos los institutos de formación docente, de entender que las prácticas y la formación de los futuros profesores, en este caso de filosofía, tiene que ver con ir al aula a cumplir determinado número de clases, o a cumplir con una residencia, o a cumplir con cierta carga horaria para cumplir con esto, ¿no? con las residencias dentro del espacio de práctica. Un poco pensar ese espacio, no ya desde la mirada de las horas o la cantidad de horas que un estudiante debe cumplir para cerrar con ese espacio, sino pensarlo desde ejes de trabajo y desde digamos, la configuración o el diseño de proyectos que inicialmente tenían que ver con los ejes que las filósofas del sur se habían planteado para trabajar como ejes de investigación. Y en este sentido, habíamos pensado en algunos ejes que tenían que ver con la enseñanza mediada por TIC, que tenían que ver con pensar el cuerpo como territorio de reflexión, que tenían que ver con pensar la racionalidad y la sensibilidad, que tenían que ver con tomar la infancia como punto de partida para la filosofía. Entonces, básicamente, mi intención dentro del grupo de Filósofas del Sur estaba abocado a el diseño de prácticas de la enseñanza de la filosofía en el marco del espacio de práctica de cuarto año del profesorado de filosofía, pensando una manera de configurar esas prácticas, no ya desde las residencias, sino desde ejes de trabajo que nos permitan articular con la escuela secundaria a partir de proyectos que retomen estos ejes que las filósofas del sur están pensando como ejes de investigación. Bueno, y en eso, digamos, estamos trabajando. Bien, le damos la palabra a Natalia Vivas. Hola a todas, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Natalia Vivas, estudiante de filosofía de cuarto año, y mi tema de investigación acá es la dialéctica entre el docente y el estudiante. Les voy a comentar un poquito cómo, de lo que se trata, ¿no es cierto?, y en lo que yo fui trabajando en este tiempo. Esta línea de investigación para mí es muy importante, digamos, en la parte hacia dónde apuntamos, ¿no es cierto?, en el espacio de formación, y por ese motivo traigo autores en los que trabajé, como por ejemplo Amelia, cité el libro de ella, que es importante saber hacia dónde apuntamos en el espacio de formación. Por ese motivo, la autora plantea que la postura crítica que aporta la filosofía sigue teniendo un núcleo fuerte de resistencia en el campo formativo y experiencial de la docencia, espacios donde la filosofía exige una renovación de conceptos y contextos, campos semánticos renovados que aporten una toma de posición que se arriesgue, que se exponga a la intemperie, es decir, una formación profesional que parte en primer lugar del reconocimiento del otro como un ser diverso que está en constante dinámica con lo social,
produciendo transformaciones concretas y simbólicas, ya que no solo sería importante pensarse hacia dónde nos posicionamos, sino que además es importante en la trayectoria mantener un vínculo entre el docente y el estudiante en cuanto a la esencia humana que ha de cultivarse en la conjunción y no en la dispersión en el reconocimiento de sí y del otro, o de la otra, ¿no es cierto? Una de las críticas más fuertes que debemos hacer a este tiempo cuando decimos humanizar las prácticas es volver a repensar el ejercicio del rol docente, la construcción de subjetividad a lo largo de toda la trayectoria. La autoridad se construye y no se ejerce, o sea, pensando en Levinas y la concepción del ser, el diálogo cara a cara, la reciprocidad, además de Cuyen, cuando expone la fragmentación también de la subjetividad a partir de implementaciones de dispositivos, y con Greco sobre las prácticas educativas que deberían enlazar efectivamente la subjetividad del otro ser, ¿no? Dando lugar a una intersubjetividad emancipadora. Teniendo que ver básicamente con el rol del docente en el nivel superior y de las prácticas en cuanto al ejercicio de la autoridad como una construcción epistemológica y no como una mera relación de poder, reflexionando, ¿sí? ¿Quién es el docente? ¿Cómo se forma el docente? ¿Cómo se expresa el docente? El cambio sustancial en los marcos teóricos de la formación docente daría lugar a un cambio de relación en las prácticas, ya no dialécticas, sino dialógicas. Si bien a partir del Levinas, o la parte de la mirada, ¿no es cierto?, del otro en cuanto al huérfano, que parte él, ¿no es cierto?, del huérfano y la viuda, es importante partir de la mirada del otro en cuanto a otro, que me interpela. De este modo es el punto de partida del pensamiento filosófico que no debe ser el conocimiento, sino el reconocimiento, pues a través de los otros me veo a mí mismo, esto de la mismidad que hablan, ¿no? Esto conducirá a nuestro autor a sustituir las categorías tradicionales por otras nuevas, como la mirada o el rostro. Esto que acontece en el diálogo con el otro y la relación cara a cara será fundamental tanto para Levinas como para todos. Esta es la particularidad de la asimetría que se genera entre el docente y el estudiante. Entonces, cuando digo, lo dice Pascal, estoy poniendo en juego la actitud abierta de confrontación teórica que un docente ejerce sobre el estudiante como una demostración de puro poder. Lo dice Pascal y no lo digo yo. Es apelar a la falacia de autoridad con la función de minimizar esos espacios de fortaleza del estudiante. En educación, como práctica de la libertad de Paulo Freire, se entiende que no se aprende a discutir y a debatir con una educación que impone, ¿cierto?, que dicta ideas, que no las cambia. Cuando se dictan clases y no se discute o debaten los temas, en ese contexto se trabaja sobre el educando, no con el educando. O sea, le imponemos un orden que él no comparte, el cual solo se acomoda, no le ofrecemos medios para pensar automáticamente, porque al recibir las fórmulas dadas simplemente las guarda, no las incorpora como, digamos, por la incorporación que es el resultado de la búsqueda de algo que exige de quien lo intenta, un esfuerzo de recreación y de estudio. Esta es mi línea de investigación, que bueno, es la que vamos a ir trabajando durante este tiempo. Bien, gracias Nati. Le vamos a dar la palabra a Evangelina Souhuestes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a retomar dos palabras que dijo Nati recién: trabajar sobre el estudiante y no con el estudiante. Y a partir de ahí, mi tema de investigación, que tiene que ver con las infancias, lo que yo problematizo es cómo se dan los contextos hostiles en la infancia y tratando de atravesar estas cuestiones con una proyección ética. Entonces, desde el trabajo tomo como punto de partida la problemática de la vulneración y el descuido sistemáticos de las individualidades en la escuela, en este espacio donde las infancias pueden ser objeto de vulneración, que termina siendo un contexto regulador. Pensar ya de por sí esta franja etaria con la que estoy trabajando, que es mi objeto de estudio,
no hace más que reflejar este tejido de relaciones que termina siendo adverso, con el que los niños y las niñas se enfrentan a diario. Las infancias aparecen más debilitadas frente a discursos que algunas veces es deliberado y otras veces no, que son reproductores de pensares y conductas hegemónicos y normalizadores. Se hace difícil pensar que uno de los lugares donde más se visibiliza dicha vulnerabilidad de las infancias es en la escuela. En esta se pone de manifiesto la diferencia que los educadores enfatizan o enfatizamos en el afán de homogeneizar los conocimientos, ¿sí? En ese punto de la reflexión concordamos en el presente trabajo con Gardner cuando nos plantea que no hemos conseguido comprender que en casi todo estudiante hay una mentalidad de un niño de 5 años no escolarizada que busca aflorar y expresarse. Ahora, la pregunta es, esa mentalidad no escolarizada, ¿sí? ¿Es la misma en todos los centros urbanos? Otra de las preguntas que me hago, o que nos hacemos cuando reflexionamos acerca de estas cuestiones, ¿podemos asumir que todos los chicos que llegan a la escuela lo hacen desde centros urbanos? Otra de las preguntas que nos surgen, dadas las condiciones que los chicos llegan a la escuela, ¿llegan sin haber perdido esa inocencia? ¿Sí? Que digamos, ¿qué es lo que va a expresarse en esta educación de la infancia? Y así podemos llenar páginas de preguntas que van a ir surgiendo en relación a esto, y temas que no hacen más que interpelar qué cosa de nosotros, el rol de adulto responsable, ¿sí? Entonces, en el proceso, voy a citar a una socióloga que hace un recorrido de una compilación de textos de sociología y dice que en el proceso del cuidado infantil, los adultos actúan en particular en las primeras etapas de la vida como extensión de los sistemas de regulación de los niños, ¿sí? Que progresivamente se irán consolidando siempre que la genética ambiental lo permita. Esto es importante porque si nosotros tuviéramos la posibilidad de cuestionarnos estas cosas, cuestionaríamos fuertemente cuál es el rol de la escuela y cuál es nuestro rol como educadores. Una de las cosas que nosotros podemos pensar es ese rol de educadores, cómo se juega, y retomo esto que decía Nati, con los niños y las niñas, sobre los niños y las niñas, homogeneizando los tiempos de comprensión, de aprehensión del conocimiento, ¿sí? Y entonces, desde ese lugar, pensar fuertemente y hacernos un replanteo, mirarnos hacia adentro en este rol, como decía Vivi también, en una cuestión de la práctica, cómo uno se piensa, se planta y se replantea, ¿sí? Como agente habilitante del diálogo. Y entonces, retomo también esto que decía Nati, uno es con otros, ¿sí? Esto pensado siempre desde lo que es la infancia y en los primeros años donde los chicos se encuentran muchas veces con estos lugares que son de inequidad, y en relación a las TICs y a esta situación que nos toca atravesar, está como fuertemente marcado. Gracias, Evangelina. Muy bueno lo suyo. Le damos la palabra a la profesora Claudia Escudero. Bueno, yo soy profe de filosofía, colada en el 22 porque no trabajo ahí, pero bueno, soy parte grata de este equipo. Bueno, escuchándolas, lo mío también tiene que ver con, obviamente, con la educación, y por ahí, bueno, completa un poco, completa no, o tiene que ver, está relacionado con lo que veníamos diciendo, el sujeto que aprende, cómo se aprende. En realidad mi tema es la enseñanza como acontecimiento en las aulas del nivel superior. Había puesto también nivel secundario, pero como yo estoy ahora en el superior, ya de lo otro no estoy más, entonces digo, bueno, tratemos de que esto pase en superior, para formar docentes, como dice Viviana, que puedan tener recursos para pensar al otro como sujeto que piensa, y no como cosa a formar, ¿no?
Eso no está acá en la investigación, pero lo estoy diciendo. La idea mía es pensar en recrear la práctica y la enseñanza en búsqueda de sentido, de encuentro con los otros. En esa comunicación dialógica que abre mundos, que es encuentro de dos mundos, donde hay puntos de contactos, donde habita la posibilidad de ser, hacer y sentir con el otro. Una configuración de lazos para recrear la transmisión de conocimientos de forma inacabada. Justamente, el otro es co-creador de conocimiento conmigo. Yo como docente realizo esa mediación simbólica, reconozco al otro como sujeto cognoscente, y ahí aparece el acto mágico, diría yo, del aprender a aprender. Es un saber dialéctico, es una búsqueda de saber, no saber y saber. ¿Sí? Palabras inspiradoras para que acontezca algo nuevo, que es la novedad. Lo que plantea Beatriz Greco es que cada acto de cada práctica docente es un acontecer, digamos, no hay dos situaciones, si quieren decir didácticas o de aprendizaje, que sean iguales, sino que cada una de ellas acontece en un tiempo y un espacio determinado, y ahí se revela un sujeto a otro y se revela el conocimiento. ¿Sí? Ese es el momento de la novedad, el momento mágico. Hoy la tecnología por ahí nos está privando de este momento mágico de encuentro entre humanos, y es quizá en muchos casos facilitadora para encontrarnos con otros, pero obstaculizadora muchas veces porque no nos permite a veces mirarnos sinceramente a los ojos para entablar esa comunicación dialógica, ¿no? Bueno, la idea mía es muchos objetivos para pensar, para seguir investigando, bueno, obviamente tomar a Pougen, y la idea es ver, salir de la concepción de práctica pedagógica propia de la escolarización, que nos hizo, de inicios de la modernidad, que nos hizo creer que la práctica es instrumental, es automatizada, y que vio a la escuela, y la sigue viendo muchas veces, como una máquina de educar, ¿no es cierto? Donde por ahí, y de una forma deliberada y políticamente correcta, hace que esto realmente sea una buena práctica, donde no haya ningún tipo de reflexión. El sentido de la práctica, esencialmente humana e ideológica, que puede interpretarse como acontecimiento, que es lo que decía hoy yo, como acontecer, encuentro de espacio y tiempo acotado entre dos sujetos, es algo que se devela para su contemplación y comprensión si yo como sujeto permito que eso acontezca. Tiene que ver con mi posicionamiento ético. No es un acto repetitivo ni mecánico, es todo lo contrario. Es un encuentro de humanos, entre humanos, en un acto de co-creación, que puede ser deconstruido por la reflexión filosófica para indagar e indagarnos acerca de las cosas y el saber de nosotros sobre las cosas. Es un saber que estamos continuamente construyendo y deconstruyendo. Entonces, visualizar la enseñanza como acontecimiento implica la convergencia en un tiempo y un espacio con el otro, a través, como decían ustedes, de una mediación emancipadora, generadora de un espacio intersubjetivo, íntimo, singular y también político, porque verifica y posibilita el desarrollo de capacidades en un espacio público que debe ser la escuela. En este encuentro alguien enseña, pero no queda ajeno a lo que enseña. El que enseña también aprende, y ahí está Freire también un poco metido, ¿no? Aprende y se transforma. Es un acto igualitario y esencialmente humano, en ese acto igualitario y humano que es la palabra. Y por ahí Pougen decía, ¿qué significa pensar hoy la educación? Animarnos a dejar que todo proceso educativo y pedagógico acontezca. Esto es no pretender anular la experiencia, porque Pougen plantea que de pronto hemos convertido la experiencia en experimento, entonces está acabado. La idea que cada sujeto pueda vivir la experiencia de aprender
y de atravesar este acontecer. Debe pensarse que en la educación siempre hay una interpelación ética del otro en cuanto otro, en su singularidad. Esta conceptualización de la educación tiene que ver con no reducir al otro a mí mismo, ahí me hace acordar a Mériès con la fabricación, ¿no? Sino hacer que el otro desarrolle la capacidad de entenderse en tanto otro con el otro. En esta interpelación ética el problema que se pone en juego es la justicia, que es lo que decía también hoy Evangelina, ¿no? Estamos todos en igualdad de condiciones para hacer esto, esto es realmente justo, esto es justo, pero realmente estamos en un estado de justicia. Dice lo que había puesto yo último como para pensarlo, ¿no? En esta interpelación ética del problema que pone en juego es la justicia, al no reconocer y respetar al otro como otro. Y ahí caemos en la violencia, sea real o sea simbólica. Porque la violencia no es otra cosa que suprimir la otredad, no reconocer al otro en tanto otro. Y la educación tiene como punto de partida aceptar la interpelación ética del otro, en su singularidad propia. ¿Quién se va a encargar de enseñarnos a usar bien la razón y la libertad? La escuela, la educación pública. Y ahí me parece que este es un gran desafío, formar docentes, ser docentes. Realmente, bueno, esto recién empieza. Bueno, muchísimas gracias. Terminé, por ahora. Gracias, Claudia. Bueno, gente, ahora vamos a dar un leve vuelco y nos vamos a ir hacia el otro eje, que tiene que ver con la visión de género. Le vamos a dar como un intersticio entre la temática de género abordada desde el lugar de las disidencias o del lugar de las nuevas prácticas y teorías, a Natalia Rueda, que Natalia Rueda va a poner el acento acerca del rol de la mujer en el campo de la educación. Y posteriormente Silvina se hará cargo del eje para dialogar en sintonía con los trabajos que se exponen. Te damos la palabra, Nati. Hola, buenas tardes, gracias Amelia. Bueno, yo si me permiten voy a leerlo porque, bueno, hace un poquito cambié el tema y me fui para otros lugares. El tema mío que le da el paso a las chicas ahora es identidad, subjetividad y maternidad. Yo arranco con esta pregunta. ¿Por qué mi identidad como mujer está supeditada a la maternidad? Si comienzo estas líneas presentándome, dejo en evidencia que me pienso a mí misma como mujer, como madre, como amiga o en muchos sentidos más. Pero voy a comenzar diciendo yo soy mamá, orgullosa de ser, y me invade una pregunta que me hago, ¿no? ¿Ser de qué? Si me pienso en mi ser humano, ser mujer, mejor vuelvo a donde comencé. Mejor voy a decir, empecemos por otro lado. ¿Quién soy? ¿Quién sos? ¿Quién querés ser? Los apócrifos nos hablan de la otredad. Ese otro, como bien decían las 100, ese ser tan diferente e igual a la vez, ese ser otro que me complementa y a la vez no. ¿Qué sucede en la maternidad? ¿Por qué entonces se encuentra en ese conflicto entre la reivindicación de mujer, que se plantea siempre como esencial, y las exigencias de una situación que la constituyen como no esencial? Simone de Beauvoir, en El segundo sexo, nos dice, el cuerpo no es una cosa, es una situación. Es nuestra comprensión del mundo y el boceto de nuestro proyecto. Entonces nosotros sabemos que no somos cosas, sabemos que somos seres que armamos nuestros proyectos de vida. Entonces, ¿qué significa existir como mujer? Esa es la pregunta que me hago todos los días. Nuestro cuerpo no solamente marca nuestra identidad, marca nuestro destino, las decisiones
¿Esas decisiones que tomamos nos definen? ¿Nos definirán? La maternidad es algo maravilloso, ¿o no? ¿Puedo identificarme o no? Y cambiar esas aperturas de identidad subrogada a alguien que me complementa es fantástico, pero no me determina como mujer, ¿o sí? Son muchas preguntas, pensamientos que construimos y debemos construir y reconstruir. Es cambiar lo que somos, lo que pensamos, lo que construimos y destruimos con nuestro propio discurso, con nuestras prácticas. ¿Por qué? Porque mi identidad no debe estar supeditada a nada ni nadie. Soy mujer y tal vez, ¿sí?, pensar una nueva definición de mujer es lo que me lleva a cuestionarme si lo que conocemos filosófica e históricamente de la mujer es lo que debemos comenzar a cambiar. ¿Sí? Es la pregunta que me hago todos los días. ¿Tenemos que cambiar la definición de mujer? ¿Qué hay? ¿Qué hay de ahí detrás de esa definición de mujer, pensada como cuerpo por un lado y pensada filosóficamente por el otro? Estoy abordando esos temas porque me están tocando. Y bueno, pido mil disculpas por no tener cámara porque se me acaba de romper, no sé qué pasó. Y el celular no me dejó descargar tampoco. Así que bueno, eso es mi tema, Amelia. Gracias. Muy bien, gracias Nati. Excelente. Le damos la palabra a Silvina para que conduzca este eje, ¿sí? Bueno, buenas tardes nuevamente. Para quienes no saludé, bienvenidos, bienvenidas. Está bueno esto que plantea Nati, porque cambió radicalmente el eje que ha presentado en noviembre. En realidad lo que estamos haciendo ahora es un poco avanzar o presentar cuál es la amplitud que le pudimos dar a ese desarrollo que presentamos en noviembre, o qué perspectiva se amplió en relación a los ejes presentados. Y está bueno porque voy notando que todas tuvimos cambios ahí, aperturas en relación al discurrir del año también y de todo lo que está pasando. En mi caso, soy docente de filosofía egresada del Instituto 22 y estoy también trabajando en el nivel terciario en un instituto de Miramar, de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, también integro, digamos, esta comitiva de mujeres que realmente se va conformando y se va diversificando. Me encanta que las nuevas integrantes traigan también un aire renovado desde otras latitudes, así que les doy las bienvenidas porque ellas van a ser parte de este eje de género, de cuerpo, bueno, de todo el pensar que tiene que ver con las nuevas corporalidades o el nuevo sujeto, esto que un poco planteaba Nati, respecto de esta problematización hacia la mujer, ¿no? Nosotros, o por lo menos en mi caso, lo trabajo en otras áreas, pero bueno, voy a centrarme en el recorte puntual de grupo y de lo que inicialmente presenté en noviembre como una síntesis. A mí lo que me interesaba era reflexionar justamente sobre la tendencia actual de reducir los espacios de enseñanza de la filosofía. Todos y todas sabemos que nosotras dentro del profesorado de Olavarría, de la ciudad de Olavarría, del 22, hemos durante años batallado para que no se cierre. Son muy pocos los profesorados de filosofía dentro de la provincia, y siempre es una lucha constante el tener, bueno, el que se siga abriendo por una cuestión de matrícula, pero no obstante eso ha aparecido una modificación en los diseños curriculares del 2017 en la provincia de Buenos Aires, que cercena directamente la enseñanza de la filosofía dentro de los currículums de formación docente. Entonces me interesa resignificar, o por lo menos el planteo en noviembre era resignificar el aporte que la disciplina filosófica ha tenido y tiene dentro de la formación docente para la producción de un pensamiento crítico situado, entendiendo que la tarea docente requiere en sí misma de un posicionamiento identitario
que posibilite modos de reconocimiento de esa alteridad sintiente y de la contemplación de los múltiples matices que supone toda práctica pedagógica actualizada. Entonces, mi búsqueda se aboca a superar esa mirada fragmentada acerca del sujeto que se expresan, entiendo, en las políticas educativas actuales. Es decir, me interesa recuperar al otro en tanto sujeto pedagógico que percibe su cuerpo como espacio de habitabilidad, a la vez que se encuentra inmerso en la contingencia de la vida institucional. Es decir, que el cuerpo del otro me interpela en su carácter integral relacional, así como ciertos aspectos que van pregnando el sentido de humanizar las prácticas educativas. Entonces, voy de alguna manera a indagar en este proceso investigativo, de alguna manera en el poder vislumbrar esa violencia simbólica, psicológica o física que emergen dentro de las aulas, pero que también se van derivando dentro de todos los que sería el ámbito institucional o los claustros académicos. O muchas veces, incluso lo notamos, quienes hemos participado de distintos grupos, en donde también hay participación masculina, como el pensamiento femenino o la participación femenina queda subsumida a determinadas legitimaciones dadas por los hombres en este caso, o por el género opuesto. Entonces, identificar dentro de lo que serían las prácticas educativas, este tipo de violencias, era parte del entramado del proceso investigativo. Hice un recorte, que era lo que decía inicialmente, un recorte problematizador que tenía que ver con detenerse en esos criterios enunciados en las nuevas políticas educativas que se implementaron en el nivel terciario desde el año 2017 en la provincia de Buenos Aires, y que de alguna manera planteaban estos cambios nodales en el diseño curricular para el nivel superior de la provincia, que por un lado viabilizaban cursadas semipresencial, lo que cuestionaba tanto ¿no? esta emergencia o por lo menos la recuperación del cuerpo como espacio de habitabilidad, o cómo es afectado el cuerpo dentro de los espacios áulicos, y por el otro el recorte puntual de la implicancia epistemológica de la filosofía en cada una de las carreras de formación docente que los distintos institutos de la provincia proponen. Es decir, mi pregunta radica en esa ontología relacional que subyace desde estas propuestas curriculares. Entonces, dentro de estas consideraciones me interesaba, o sea, por lo menos pretendía entender y virtual sin invisibilidad, aprendizaje, y si de alguna manera tornaba vulnerables esa premisa de hacer visibles las otras alteridades que habitan. En su momento, en noviembre, cuando presenté esta línea de trabajo, no estaba dado todo este contexto que hoy se presenta también como un espacio de análisis aún más enriquecedor de todo esto que vengo señalando. Entonces, la atención estaba puesta en si la virtualidad diluía el sentido del encuentro, la proximidad, el intercambio relacional de y con los cuerpos otros, en el que la afectación torna habitable los espacios educativos en mediados de marzo, ya ha iniciado el ciclo lectivo en algunos niveles, de alguna manera nos interpela el contexto de pandemia,
que de alguna manera nos pareciera que deja anacrónico este planteo de interpelar, pareciera que acá confronto con lo que Vivi propone, pero en realidad no, es poner en tensión lo que el diseño curricular actualizado está proponiendo en base a las cursadas semipresenciales y virtuales en el sentido pedagógico o de humanizar las prácticas. Entonces, pareciera que ese planteo quedó anacrónico porque los institutos o las instituciones que de alguna manera ya estaban poniendo en funcionamiento las distintas plataformas para llevar adelante las clases virtuales o la digitalización de los recursos, bueno, obviamente que en algunos casos facilitó el acceso para poner en marcha o para continuar la cursada o el ciclo lectivo que se vio interrumpido por el contexto de aislamiento. Entonces, todos sabemos que esto va a conllevar, obviamente, el uso exclusivo y desmesurado de Internet en los docentes, en los trabajadores, la reformulación del tiempo de trabajo, muchas veces saturados en los docentes, y también en quienes tienen a cargo niños que tienen que estar simultáneamente acompañándolos en la virtualidad. Entonces, como que todo este contexto me permitió ampliar o analizar esa mirada que inicialmente tracé, y ver de qué manera se está dando o se está posibilitando, cuáles serían los beneficios y cuáles serían las incongruencias que aparecen en estas dinámicas o en estas propuestas de diseños curriculares de semipresencialidad o virtualidad completa. ¿Por qué? Porque también soy estudiante dentro de una licenciatura en la virtualidad, o sea que me toca estar del lado de estudiante y del lado de docente acompañando procesos en este contexto. Entonces, una de las cuestiones que pude reflexionar, o sea, ampliando este proceso iniciado en noviembre, es que la herramienta de la virtualidad en la educación generó estas controversias, en tanto beneficios, porque pudimos tener un ciclo lectivo continuado, aunque también evidenció los problemas estructurales que tenemos en tanto ciudadanía, en tanto población, porque no todo el mundo tuvo acceso a una conectividad, a una computadora, para acceder dentro de la educación pública, estamos hablando. Y después la saturación de los tiempos, ¿sí? O el exceso de tiempo, del uso del tiempo del docente, que tiene que estar mediante distintos dispositivos, haciendo acompañamientos, propuestas pedagógicas, correcciones, devoluciones, que de alguna manera saturan, obviamente, el tiempo destinado habitualmente para cualquier, para el espacio de trabajo en el cual uno se desenvolvía. Entonces, eso, los beneficios y las carencias estructurales que aparecieron dentro de estos formatos, y como señalar así una reflexión más para ir cerrando, el considerar esto de la enseñanza, la modalidad de la virtualidad en este contexto en el cual emerge como algo exclusivo, que no tenemos otra posibilidad, desde mi perspectiva, o desde la perspectiva que sigo indagando o ampliando, ha de ser vista como una herramienta para llevar adelante estas prácticas pedagógicas actuales, y también la comunicación, porque de hecho ahora estamos conectándonos, no podríamos tener este encuentro si no fuera a través de la mediatización de la virtualidad, pero no debemos, para mí, desconocer la hibridez que presenta la virtualidad y que no puede reemplazar, desde mi perspectiva, el vínculo pedagógico que se crea dentro del contexto de las aulas, en el encuentro cara a cara, y que de alguna manera permite percibir ese sentir entre cada alteridad, hacer lecturas posibles del cuerpo, de la manifestación corporal, de la circularidad de la palabra, porque incluso dentro de la virtualidad aparece un delay en este escuchar
decir de qué manera, si hacemos vía chat, ¿no? Hay como todo un proceso que nos plantea otros tiempos. Entonces, ese sentir de cada alteridad para mí representa o refiere a estas singularidades que están cargadas de sentido e involucran al cuerpo como parte de cada existencia. Entonces la construcción de sentidos no puede ser homologado desde la virtualidad en la tarea de enseñanza-aprendizaje actual, se evidencia como vacía de sentido al no permitir la interpelación crítica e inhibir ciertos aspectos del vínculo humano. Es decir, que la enseñanza de la filosofía no puede suplir el plano de lo sensible al momento de generar nuevos escenarios en la virtualidad, sino que puede seguir siendo un muy buen recurso, una buena herramienta que a lo mejor posibilite otros andamiajes. Bueno, ese es la amplitud o el desarrollo que me permitió visibilizar o ahondar este contexto de pandemia que de alguna manera confrontaba el recorte, ¿no?, del diseño curricular en la virtualidad. Así que bueno, seguiré ampliando. Gracias, paso la palabra a Julieta. Gracias, Silvina. ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Primero, es la primera vez que me sumo al grupo de Filósofas del Sur. Yo soy Julieta Altamirano Lazo, de 9 de julio, provincia de Buenos Aires, así que también estamos en latitudes diversas, como decía recién Silvina. Mi línea de investigación tiene que ver con la colonialidad del género en el pensamiento de María Lugones. Ella es una filósofa argentina que nació en Los Toldos, por eso también por ahí una cercanía sentida con la filósofa. Ella es feminista, educadora popular y activista por el colectivo de mujeres de color en Estados Unidos. Falleció el 14 de julio pasado, así que también últimamente ha habido muchos homenajes en las redes sociales hacia su pensamiento y el legado que ha dejado. Ella puntualmente afirma que el género ha sido una imposición colonial. La colonialidad del poder introduce la dicotomía racial fundamental para sostener el sistema moderno colonial. Esta dicotomía es la de humano-no humano. Esta deshumanización de los pueblos indígenas y personas negras, a partir de la idea de raza, tuvo efectos cruciales para legitimar el dominio europeo, imponiendo modelos económicos, epistémicos, religiosos y también una imposición sexual y de género. Es decir, quienes eran no humanos no estaban habilitados a tomar la palabra, carecían de alma y también de género. Los humanizados, es decir, los colonizadores, sí tenían género, eran mujeres y hombres, mientras que los deshumanizados eran machos y hembras, es decir, meras bestias sin género, pero con funciones sexuales bien definidas. A esta diferenciación racial humano-no humano, entonces, se incorpora a su vez la engeneración de hombres, mujeres, por un lado, machos, hembras, por otro. Entonces, la colonialidad del género que la autora propone es inseparable de la colonialidad del poder. Entonces, mi investigación se dedica un poco a profundizar en este concepto de colonialidad del género y cómo sus efectos perduran hasta hoy en las relaciones comunales y en la existencia misma. Como les decía, ella nació en Los Toldos, me interesaría por ahí contarles un poco de su historia porque tiene que ver también con su filosofía. Ella nace en Los Toldos, se mudan a Buenos Aires y cuando cumple 16 años sus padres descubren que era machona. Esto lo dice en una entrevista. Y la encerraron en una casa durante 2 meses con todas las ventanas cerradas como castigo. Y le pasaban comida todos los días esperando a que ella cambiara. El castigo no dio los frutos que esperaban, por lo cual decidieron encerrarla en un manicomio. Ella cuenta que no la encerraron por un diagnóstico médico, sino que la metieron ahí por la fuerza, que nunca la vio ni un psicólogo ni un psiquiatra, sino que era solo una prisión de mujeres con torturas terribles. Ella resistió en comunidad con esas internas también, y de hecho escribe en una de sus obras, dice, cito, «Una forma eficaz de la resistencia yace
en no estar dispuesta a ser curada. Finalmente negoció con su familia radicarse a Estados Unidos, donde María cursó sus estudios universitarios en filosofía, obteniendo una licenciatura. Su doctorado se dedicó al estudio de la ética a Nicómaco, especialmente al concepto de amistad. Luego fue parte de la Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía, cuando viajaba acá a nuestro país, y en los 2000 se incorpora al grupo Modernidad, Colonialidad, e introduce en el grupo categorías de análisis centrales, en tanto que posiciona al género y a la sexualidad no como categorías más, sino como constitutivos, junto con la raza del poder colonial. Ella critica el esquema de la colonialidad de Aníbal Quijano, en tanto su análisis no cuestionaba la heteronormatividad, ni tampoco el dimorfismo biológico. Entonces, el gran aporte de la filósofa es pensar, además de la colonialidad del poder y del saber, la colonialidad del género, a partir de un enfoque interseccional, en el cual analiza los entrecruzamientos de las múltiples opresiones, de raza, clase, género y sexualidad. Así puso en foco a las mujeres de color, quienes además de víctimas de la colonialidad del poder, han sido inseparablemente víctimas de la colonialidad del género. Entonces, para analizar este concepto, ella parte de dos marcos teóricos que entrelaza. Por un lado, los trabajos de los feminismos de mujeres de color, que toman el concepto de interseccionalidad de raza, género, clase y sexualidad, para mostrar esa exclusión histórica de las mujeres no blancas de los procesos emancipatorios en nombre de la mujer. Y acá me recuerda un poco a lo que decía recién la compañera, en tanto cuestionar un poco de qué es ese concepto de la mujer. Por un lado esto, y por otro, el marco propuesto por Aníbal Quijano, ella lo va a revisar a partir de incorporar este concepto de colonialidad del poder a lo que Aníbal Quijano había propuesto como la colonialidad del poder, articulando también del saber y del ser. Entonces, a partir de estos marcos, ella introduce un término provisorio que es el de sistema moderno colonial de género, que es un modelo organizador, social y comunal impuesto por el proceso civilizatorio que subordina a los no blancos en tanto no humanos, por un lado, pero además este proceso asigna género al grupo que fue humanizado, clasificando según mujeres y hombres, mientras al grupo deshumanizado no se le asigna género, sino que, igualados a la bestialidad, se los reduce a meros machos, hembras con una función sexual específica. Es preciso también marcar cómo este sistema moderno colonial del género categoriza en pares dicotómicos según el modelo heterosexual, en tanto son pares que se determinan según una función reproductiva clara y una orientación sexual única posible. Tal es así que la identidad lesbiana, por ejemplo, no cuadraría dentro de este par. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es un problema filosófico la colonialidad del género? Pienso que porque en este proceso hay una deshumanización, que la filosofía como ejercicio crítico del pensamiento, anclado en el presente, puede y debe proponerse desenmascarar y denunciar. Por eso en uno de sus artículos, Colonialidad y Género, la autora manifiesta la preocupación por la indiferencia de los hombres colonizados sobre los horrores de la violencia de género en las comunidades indígenas y cómo esas violencias rompen los lazos comunitarios. Pero no solo a nivel de la vida cotidiana es que esa indiferencia se evidencia, sino también a nivel teórico y filosófico. ¿Han tomado, pregunto, los pensadores decoloniales varones el problema del género como una preocupación central en sus producciones? La respuesta es no. Tanto el género como la sexualidad han sido abordados desde un no cuestionamiento al dimorfismo biológico, que nos separa entre mujeres o varones, y a la heterosexualidad como orientación sexual impuesta, obligatoria, sino que han sido siempre supuestos dados que se los acepta sin cuestionar y por eso
se los termina reproduciendo. Este es uno de los problemas de Quijano, dice María Lugones, quien aborda el tema de la colonialidad sin cuestionar estos elementos que componen el sentido colonial del género. Ella dice que mientras Quijano sí cuestionó los fundamentos biológicos de la idea de raza, no así lo hizo con la idea de género. La raza y el género son ficciones poderosas, que fueron ideológicamente postuladas como biológicamente verdades. Según Lugones, pensar desde la interseccionalidad permite hacer visible lo que no se veía al estudiar las categorías raza y género por separado. El pensamiento categorial, como sabemos, separa, ¿sí?, lo que debe analizarse en realidad como una lógica de la fusión, en la que raza, género, sexualidad, clase deben leerse como las hebras de un tejido que se entrelazan y que constituyen entramados de poder y resistencias. Cuando percibimos género y raza como entramados, podemos visualizar esas opresiones que han sufrido las mujeres de color, por ejemplo. Esas opresiones son marcas potentes de sujeción o dominación, dice. Son marcas entrecruzadas que oprimen, moldean y reducen a la persona. Entonces, el enfoque interseccional es una crítica al feminismo blanco en tanto no entendieron el género, la clase y la heterosexualidad como categorías racializadas. Pero además, el feminismo burgués y blanco tomó las riendas de la liberación de la mujer, entre comillas, desde un sentido universalista, sin tener en cuenta que lo que allí aparecía en realidad era el sentido blanco del ser mujer. Es decir, esa pretendida universalidad de la mujer como sujeto histórico del feminismo es racista, dice María. Entonces, con la colonialidad del poder, solo las mujeres blancas burguesas han sido consideradas mujeres, mientras que las hembras no humanas fueron excluidas de y por esa caracterización. Es decir, no solo fueron subordinadas por mujeres, sino también tratadas como animales sin género, con caracteres de sexo definido, pero sin rasgos de femineidad. Entonces, para finalizar, digo, la colonialidad del género evidencia la complicidad e indiferencia de los hombres, incluso los hombres de color, en la trama de opresión que han sufrido y sufren las mujeres de color. Esta complicidad de los hombres, es herencia del poder colonial, dice María Lugones. Por este camino estoy yendo, así que les agradezco muchísimo por escuchar. Gracias, Julieta. Bueno, Julieta y Lorena Marcos se están incorporando al grupo de filósofas del sur, son de 9 de julio, docentes de filosofía. Así que bueno, bienvenidas, por eso también estamos escuchando su propuesta, su mirada, su perspectiva para integrar a este grupo de investigación. Lorena, te doy la palabra. Bueno, gracias Silvina. Buenas tardes a todos. Bueno, yo en principio estoy contenta de estar en este espacio. Quiero agradecerle especialmente a la licenciada Amelia Gallastegui por haberme invitado a formar parte de este grupo de investigación, del cual ya estoy escuchando todas las ideas que están circulando y realmente son muy interesantes y bueno, sin conocernos personalmente, ¿no? Como el primer encuentro virtual en este contexto, puedo registrar que estamos muy sincronizadas, o sincronizadas podríamos decir. Hoy elegí para esta presentación hacer leer, porque bueno, tenemos un tiempo corto y entonces quisiera que situarme y que conozcan, digamos, desde dónde vengo trabajando, cuál sería el rastreo teórico, ¿no? Desde el cual vengo trabajando algunas ideas, bueno, y cuál sería la idea también que voy a empezar a desarrollar para esta ocasión. Así que voy a leer por ese motivo. Si ustedes no me escuchan o se corta, me gustaría que alguien por ahí lo escriba, porque la conectividad es muy mala en donde vivo, porque no soy de 9 de julio, soy del distrito de 9 de julio, eso también me gusta aclararlo. Vivo en La Niña, que es un pueblo, entonces me encuentro geopolíticamente situada en la periferia de la periferia de la periferia. Bueno, voy a comenzar.
Les emergentes negades, despertando. Anotaciones en torno a quienes se encuentran geopolíticamente en la periferia, comenzando a despertar. Es decir, a reconocerse en un decir propio textual, corporal y sentivivencial. En el presente trabajo comenzaremos haciendo explícito el recorrido de un camino que se emprendió hace tiempo, situados en las reflexiones de la filosofía latinoamericana, y abordando especialmente y enfáticamente la postura del filósofo Leopoldo Sea. Nos adentramos en la cuestión de los excluidos de la periferia, y cómo comenzar a despertar, nombrándonos a nosotros mismos de la textualidad y la corporalidad. Al hablar de excluides, aquí estamos refiriendo a la mujer como figura negada en el desarrollo de la historia de las culturas dominantes y dominadas, como figura que emerge desde la negación de sí. Discúlpenme, pero estoy con una tablet porque no tengo impresora y entonces se me corrieron algunas cositas. Retomo, para volver. Al hablar de excluides, aquí estamos refiriendo a la mujer como figura negada en el desarrollo de la historia, las culturas dominantes y dominadas, como figura que emerge desde la negación de sí, para dar cuenta de su ser y estar en el mundo. Dar cuenta de sí misma realizando la lucha por su dignidad, desde su condición propia y genuina, emergiendo para reclamar y obtener igualdad en materialización de derechos sin perder su diferencia. Desde este lugar nace nuestra reflexión, la que nunca es en soledad, sino con otros, la categoría de emergente negado, a la cual hemos revisionado y a partir de este escrito será le emergente negade o les emergentes negades, acordando con el lenguaje inclusivo, tema que abordaremos más adelante, ya que en esta presentación trataremos de compartir claramente nuestro lugar del decir y del pensar, y qué categorías ponemos en juego al relacionar. Sostenemos que la mujer, desde un imaginario social impuesto, ha sido ocasión de traducción ajena, ha sido nombre ajeno, identidad justapuesta, siguiendo el decir de Leopoldo Sea en su libro Fin del Milenio, del año 2001, donde remite a la obra de ballet de Maurice Béjart, Eschereceda, basada en la historia de las 1001 noches. Pero el artista contemporáneo presenta a una mujer que se libera, una mujer que emerge desde la dominación, una activista que incita a la rebeldía y logra su liberación. Cito, pero el canto del relato queda roto cuando las odaliscas que desfilan desgarran sus vestidos y aparecen guerrilleras que los acribillan a los sultanes, y luego se enfrentan a sus colonizadores. El ballet termina con el tema de las banderas de todos y cada uno de los países colonizadores. Fin de cita. De emergente negada despierta, reconociéndose a sí misma desde la textualidad y la corporalidad. No es una sentivivencia en soledad, sino que, acordando con Marina Garcés, en su libro Un Mundo Común, 2013, cito, el reconocimiento propone una experiencia del nosotros como una experiencia dialéctica, diríamos dialógica de la identidad. Fin de la cita. Este reconocimiento y este despertar implica un otro. Pero, ¿cómo vincular con ese otro hoy, en este contexto de aislamiento social? Y aquí se juegan dos lecturas. Por un lado, argumentar que ha reforzado aquello que ya estaba impuesto, es decir, leotre virtual, sin un decir corporal, retomando las palabras de la antropóloga argentina Rita Segato, quien en su libro Las estructuras elementales de la violencia, 2010, dice: una vez que se asume como posible prescindir de la materialidad del cuerpo, el sujeto se arriesga a quedar atrapado en su fantasía, a volverse incapaz de relacionarse, prisionero de una ficción de completud. La obliteración de la materialidad del cuerpo en medio de Internet permite al sujeto hablar como si estuviera lleno de sí,
simulando, para todo propósito, su propia completud. Ahí termina la cita. Nos preguntamos acerca de las reales condiciones de posibilidad de liberación de las emergentes negades en los contextos de la red. ¿Es posible una liberación, un emerger propiamente auténtico? ¿Cómo fue una senti experiencia compartida, allí donde prevalece la ficción? Consideramos una obligación este preguntar, ya que sostenemos que tenemos una misión, y esta idea la retomo de Enrique Hernández, el filósofo argentino. Idea que generalmente lo cito cuando hago una exposición. La misión de crear nuevos espacios por fuera de los impuestos. Hoy en día la red, el gran Big Data, por ejemplo. Discúlpenme, pero estoy con un dispositivo que no es mío porque tuve algunos problemas domésticos. Así que traté de salvar lo que tenía escrito. Bueno, retomo. ¿Es posible una liberación, un emergente propiamente auténtico? ¿Cómo juega una sentivivencia compartida? Allí prevalece la ficción. Consideramos una obligación preguntar. Ya que sostenemos que tenemos una misión, que es lo que había comentado. La misión de crear nuevos espacios por fuera de los impuestos. Hoy en día la red, que sería la red o el gran Big Data, ¿no? Por fuera de los patriarcas, o quizás por dentro de los mismos, ¿no? Por dentro de este mismo sistema, generando coacción y transformación. Porque siempre hablamos, ¿no?, de crear espacios por fuera, quizás la transformación viene también de coaccionar por dentro. A eso quiero hacer referencia. La invisibilidad de las barreras yuxtapuestas, impuestas por las culturas colonizantes, de antes y de hoy, nos somete casi voluntariamente al sistema, retardando el despertar, dentro de una fuerte homogeneización social, a merced de intereses y gustos externos, ajenos. Ahora, paradójicamente, este contexto mundial de aislamiento nos ha hecho darnos cuenta de que esa red del Big Data impuesta nos estaba adormeciendo nuevamente. Desde este pensar situado en el cual somos afectados, sostenemos que en el actual contexto mundial, el aislamiento social, el cual deberíamos considerar como pensadores de nuestro tiempo, lo vivenciamos como un dejar en evidencia que la red, eso ya lo sostengo, lo afirmo, estaba adormeciéndonos, retardando nuestro despertar. Y quisiera finalizar esta breve presentación citando un libro que adquirí, digo casi caprichosamente, se llama Sextet, de Luciana Pecker, agosto 2020, donde dice: en una historia que nunca antes estuvo escrita, no poder salir, entrarnos, escribirnos, es sino la forma de estar vivos frente a la amenaza de la muerte. Perdón. Frente a la amenaza de la muerte, en medio de un encierro global que quitó lo que estaba a mano, conocerse, y nos volvió desconocidos de nuestro hambre. Fuimos más malos de lo que creíamos, blindados de lo que suponíamos, mucho menos autosuficientes de lo que proclamábamos. Y esa barrera despegó, tal vez como una aleluya más fuerte que el amén que no derramó ni caridad ni fe desde las iglesias, más preocupadas en reprimirnos que en redimirnos. Despertó el encuentro con una voracidad gloriosamente subversiva. Bueno, así terminaba la presentación, la cual la tengo grabada porque traté de hacer los deberes como dijo Amelia, y me daban 8 minutos y algo, pero bueno, tuve un problema doméstico y tuve que escribir sobre una tablet y te deja tomar notas diferentes en diferentes lugares, entonces, bueno, discúlpenme que quizás no pudieron seguir el texto en línea, no sé, espero que sí.
Gracias, Lore, gracias. Le damos la palabra al siguiente eje, que es el filosófico, y en este caso va Sibila, si no me equivoco. ¿Sí? Así que, Sibila, te damos la palabra. Hola, chiquis. Estoy con un internet medio inestable. Me está diciendo que el ancho de banda es bajo. Espero que no se corte. Bueno, la idea... ¿Me escuchan bien? Genial. Bueno, la idea en cuanto a esto es pensar dentro de las categorías filosóficas tradicionales la idea de sujeto. Como sabemos, como toda disciplina, la filosofía se maneja dentro de términos y definiciones que, bueno, retomando un poco a Lakatos, se encontrarían en el núcleo duro de los programas de investigación. Estudiando filosofía contemporánea me doy cuenta de que muchas de estas categorías son categorías que ya tienen que ser superadas. Y bueno, la que estoy tratando de reformular, que un poco me estoy metiendo en camisa de 11 varas, es la de sujeto. Bueno, la idea sería pensar una filosofía contextualizada. Esta categoría de sujeto aparece en un momento y un espacio geográfico muy particular. Entra dentro específicamente de la modernidad europea. Y sus ideales como, no sé, el progreso, la fe en la razón, la fe en la ciencia, etcétera, se constituyen como un fundamento epistemológico de esta categoría. El tema es que las particularidades de este último siglo y más que nada estos últimos años nos obligan a pensar en miras a la reformulación del concepto de sujeto. Muchos pensadores, ya sean historiadores, filósofos, sociólogos también, coinciden en que las dos guerras mundiales fueron los momentos en los que dieron pie al inicio de una crisis de la modernidad. Hoy ya pasaron bastantes decenios de esos sucesos y el escenario hoy es totalmente distinto. Es necesario pensar a partir de, no sé, de la globalización, las crisis humanitarias, las crisis migratorias, nuevos debates en torno a cuestiones como la libertad o la identidad. Por eso este tema de investigación, este eje, responde a una necesidad de cambiar un rumbo no solo semántico y epistemológico, sino también y fundamentalmente político. Una de las premisas que guía la labor docente en la actualidad se define desde la transformación y la crítica, pero considero que si continuamos trabajando en base a categorías abstractas desarrolladas hace 500 años, nuestros discursos quedan desactualizados y son novedosos solo en apariencias. Entonces, bueno, necesitamos reformular estas categorías desde una perspectiva crítica que se fundamente con el compromiso hacia un otro que no es un otro que se encuentra alejado de nosotros, un otro pasivo, es un otro activo que exige un reconocimiento epistemológico y político en base a una realidad concreta y muy particular. Lo primero que hice yo en base a esta idea fue, bueno, intentar construir el concepto de sujeto comprendido como categoría moderna. Nos damos cuenta que surge a partir del ego cartesiano, se termina de desarrollar concretamente en Kant. Para esto me pareció interesante retomar un poco lo que dice Heidegger en la época de la imagen del mundo, que
que bueno, define la modernidad a partir de 5 fenómenos. Eso los voy a leer porque se me pierden. El primero considera la metafísica definida como una interpretación del ente más una interpretación de la verdad como fundamento de una era. El segundo reconoce a la ciencia moderna como fundamento de la metafísica moderna. El tercero aborda la cuestión estética, afirmando que el arte pasa a ser expresión de la vida del hombre. La cuarta consideración es que el obrar humano se interpreta y se realiza como cultura, y finalmente habla de la pérdida de los dioses como transformación de la realidad del hombre con Dios, lo que al mismo tiempo implica un cambio sustancial en la imagen del mundo. Heidegger en su obra profundiza en el segundo punto, la idea de ciencia como el fundamento metafísico de la modernidad, para lograr reconocer la esencia de la modernidad en general. Ahí en este punto nos preguntamos entonces, ¿cuál es la idea entonces de sujeto en relación a esta concepción? Se llega a la conclusión de que, bueno, lo esencial en este punto es la relación sujeto-objeto. El sujeto nace como cogito a partir de Descartes y se convierte en aquel ente sobre el que se fundamenta todo objeto y toda verdad. El sujeto se convierte en centro de referencia epistemológica y ontológica de una época. Esto es como primer punto de análisis de la investigación. No me voy a extender mucho porque son cuestiones más que nada técnicas e históricas. Bueno, llegando al punto central de análisis, bueno, y considerando las guerras mundiales como el primer punto de ruptura en el cambio de época, consideramos que hoy existe un doble parámetro cultural que deviene en paradigma y es un poco complejo de analizar respecto a lo político. Por un lado nos encontramos con una globalización económica y cultural que en los últimos años se ha vuelto totalmente masiva frente al avance de nuevas tecnologías de información y comunicación, y por el otro nos damos cuenta de que existe un avance cada vez más fuerte de ideales fascistas y violentos de discriminación. Ese sujeto cartesiano y kantiano que definía la ontología de la modernidad ya no existe. El relato de orden y progreso se llegó a su fin hace ya muchos años. Hay muchos intelectuales que vaticinan no solo la muerte de la filosofía como tal, sino además el fin del sentido de la humanidad. Pero bueno, yo considero que a pesar de esa evidencia empírica que nos podría llevar a aceptar esta tendencia, consideramos que la esperanza puede llegar a estar puesta en los nuevos sujetos históricos, sujetos que antes eran marginados, invisibilizados por un marco conceptual hegemónico eurocentrista. Bueno, estos nuevos sujetos dan lugar a un nuevo sentido de lo real. Si pensábamos, como dije hace un ratito, que el sujeto y la metafísica de la modernidad se definían en relación a un tipo de ciencia, considero que el nuevo sujeto se define desde lo político. Y para considerar estos puntos he avanzado con dos sentidos. Primero, en base a la globalización y los movimientos migratorios, bueno, y desarrollo de las comunicaciones a escala planetaria, nos damos cuenta de que nos encontramos con una diversidad de sujetos, conocimientos y formas culturales que antes no existían en nuestro campo epistemológico más que como un agregado. En este sentido podríamos pensar que uno de los aspectos que podrían definir el nuevo sujeto, si es que aún lo podemos seguir llamando sujeto, es el de la pluralidad contra el ideal hegemónico de la Ilustración.
Otro punto que me parece relevante es la irrupción de movimientos de mujeres y disidencias sexuales. Cuando hablamos de la categoría de sujeto, no nos encontramos solo con una categoría semántica vacía de sentido, sino que trae aparejado un marco prescriptivo y valorativo que deja por fuera muchos actores sociales y políticos. Entonces, teniendo en cuenta esto, como un avance en este intento de redefinición de esta categoría, el reconocimiento de la complejidad de las identidades como punto de partida para una revisión emancipatoria podría llegar a ser otro de los aspectos que podrían llegar a definir un nuevo sujeto. Y acá en otro punto me interesa resaltar la idea de cuerpo, que no la he desarrollado mucho porque cuando empecé a hacer esta investigación en julio del año pasado y la presenté en noviembre, muchas cuestiones políticas habían cambiado. Durante el verano me dediqué a reformularla en función de una nueva realidad política, y me encontré con marzo que el mundo otra vez había cambiado. Así que se me complica bastante. En base a la idea de cuerpo, estamos pensando en una tradición occidental que define al sujeto, a grandes rasgos, como un ente compuesto de cuerpo y mente. Son parámetros que tradicionalmente fueron indisociables. Pero hoy, pensándonos en contextos de pandemia más que nada, este cuerpo hoy es totalmente diferente. Mientras que por una parte estamos hiperconectados en una aldea global, cada día nos encontramos más separados en lo que respecta a lo físico. Y entonces, también recuperando esta idea de que lo político es hoy lo que define al sujeto, me queda desarrollar ese abordaje que nos permita un intento de redefinición, teniendo en cuenta las nuevas formulaciones en lo que respecta al biopoder, en relación más que nada a una violencia que se ejerce sobre cuerpos que buscan emancipación desde un sentido político. Eso es más que nada lo que he estado trabajando estas últimas semanas. Gracias, Sibila. Le damos la palabra a Amelia con el eje filosófico para que continúe y cierre. Gracias, Silvina. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno. Mi trabajo, lo voy a leer porque las que me conocen saben que yo tiendo a lo discursivo más que a la lectura, pero es un trabajo nuevo y se llama En el presente el ser se dice de muchas maneras. Y aunque parezca que la profundidad filosófica de la temática sobre el ser está desconectada de la realidad, esta está profundamente ligada a nuestra concepción del humano en sí y por lo tanto al eje de la práctica profesional como educadoras. Yo soy docente del profesorado en nivel primario y de profesorado en nivel secundario y todavía estoy trabajando en secundaria en 6º año actualmente. Esta preocupación por pensar el ser parecería hoy una cuestión banal, pero para mí es una cuestión de problematización radical de aquello que comprendemos por ser. Para los que conocen mis trabajos, yo creo, retomando lo que decían mis colegas, que desde el marco conceptual de la filosofía occidental y desde las categorías que nos han formado, no tenemos escapatoria para lograr pensar una nueva noción de ser.
espacio de configuración y de reconstrucción que sí nos da el arte. Entonces, ustedes van a encontrar a lo largo de mis trabajos muchas fisuras en los marcos racionales conceptuales que utilizo para insertar categorías poéticas metafóricas o simplemente aquellas que expresan la sensibilidad del ser puesta en el plano del pensar. Soy una persona que le gusta la filosofía, pero más me gusta el ser, y que discuto con esa noción de ser en la que hemos sido aprendidas y enseñadas. Tengo un posicionamiento latinoamericano crítico, y en ese sentido vengo haciendo la línea de Enrique Dussel, y estoy en el momento de la reflexión crítica acerca del desarrollo de la filosofía y la política de la liberación e incluso de la ética, por el hecho de pensar en un sujeto universal y no en un ser particular. El pensamiento madura, y es propio del pensamiento cambiar, criticar, y marcar aquellas líneas difusas que antes nos parecían ideológicamente sensatas. Este trabajo tiene 3 tópicos básicos, que es pensar el ser hoy, pensar en las huellas, actualidad y ser, lectura y pensamiento. Pensar el ser hoy. La tópica presente aborda así, sin más, el proceso arduo de liberar la letra de los neologismos existentes. Ello tiene como punto de partida la reflexión crítica acerca del tono con el cual tematizar una más contemporánea noción de ser exenta de definiciones, es decir, una perspectiva abierta al pensamiento y a la imaginación del otro ser sin pretender lograr estatus clasificatorio alguno. Es una búsqueda un tanto más pragmática, sensible y arriesgada, porque en el concierto puntual de las acciones, los problemas recientes difieren radicalmente de los esquemas clásicos, modernos e incluso postmodernos, con lo que se concreta la estructura disciplinar en filosofía en cuanto a lo que atañe al ser. Bien. En esta tópica, básicamente problematizo este punto de partida. En las huellas voy a poner el acento básicamente en aquello que permite una lectura sensible e imaginativa del ser. En esta tópica dice, las palabras, las intrépidas palabras puestas en el acto de decir son fruto de la intención de dar un giro mínimo a las ideas. Para el mundo humano, la experiencia de una vida compartida en el ayer y hoy no debieran ser campo de disputa discursiva, sistemática, sino de diálogo abierto a las vicisitudes y conflictos. Aunque tal apertura no implica de ningún modo dejarse corroer por las críticas y analíticas presiones del contexto. La relevancia del pensamiento cuyo sentido apunta al ser aparece de manera fugaz, casi inacible. Recupera la huella y deja las suyas escritas como marcas sutiles en el delgado plano que ofrece la piel. Los sonidos están asociados a la afectividad y a un significado que los filtra, apartando los unos, privilegiando los otros, salvaguardando así el sueño o la concentración. Le Breton, 2009. La actualidad y el ser. En esta tópica, la acción de pensar no pretende en principio deslindar el campo objetual del pensamiento de aquellas intuiciones por las cuales la disparidad de criterio enriquece, antes que obturar, la búsqueda de articular las ideas al contexto. El andamiaje conceptual de este trazado retoma las ideas, incluyendo en ellas otros mapas de significantes, apuntando a reflexionar acerca de qué, y aún en los avances críticos de la filosofía, el porqué de estas instancias que pretenden emanciparse de los principios filosóficos de los problemas clásicos. Lo paradojal en todo tránsito discursivo, cuando éste pretende asir el ser a las afirmaciones generales, es que él mismo no se deja aprender por las razones estatuidas ni adaptarse a la lógica de las definiciones.
De ello puede inferirse que esta noción de ser explora ideas, las reactualiza, afianzando la pluralidad antes que la unidad, confrontando el axioma a la reducción formal de la diversidad beligerante a la unicidad muda. La crítica implica conceptos nuevos tanto como la creación positiva de estos. Deleuze Guattari. Lectura y pensamiento. Esta tópica refiere a la deconstrucción de las estructuras lógicas y en su lugar invita a abordar la multiplicidad de expresiones que conforman la escritura. Haciendo esto, andando en el lecho simbólico que le da sentido y contiene y cobrando cierta claridad epistémica por la cual se hace inteligible. Rompiendo con la antes encriptada diversidad que instaura la norma mostrando su rasura. En tiempo presente, el ser tiene otros ropajes, desanda senderos ante limitados, juxtapone planos, experiencias, cizaguea el rumbo, construye variables existenciales propias de la habitabilidad de un mundo compartido. En este sentido, las acciones humanas juegan el juego ágil, propio de la coreografía de un improvisador. Es una aparición que marca la escena reaccionaria, plantea urgencias y demanda derechos sin pretender un estatuto reflexivo calificado. Hacemos mención a la instancia subjetiva profunda entre el sí mismo y el otro ser en el plexo de una humanidad herida por el cogito. En este punto cabe señalar que el camino recto es sustituido por uno que se desplaza en varias dimensiones y planos con la vertiginosa aparición de nuevos actores. Ello desafía la ironía esteticista que le atribuyen a la comprensión clásica del ser, Latour-Stenger. Aparición que desgarra las vestiduras metódicas, entendiendo que el uno es siempre, siempre la posibilidad de lo otro. Un modo de concluir estas ideas mínimas sobre los ejes que he desarrollado tiende a decir: llegado a este punto, es dable señalar que la visión humanista de estas líneas busca alertar acerca del ser, de los modos en que es expuesto a un mundo dañado y que lo daña, al escepticismo que se le atribuye como ausencia de sueños y proyectos, sin considerar que estos son fruto del agotamiento de los diversos paradigmas racionales en el tiempo, como de una entropía que dispersa en vez de conjugar las articulaciones copulativas del verbo. En este sentido, la época expresa la precariedad de las estructuras del lenguaje ante nociones que provocan una revolución conceptual en el presente, puesto que ellas desmienten la tranquila imagen de las identidades que postulaban siempre un feliz desenlace. La irrupción de lo innombrable, de lo no clasificable, de la constante movilidad, de cambios, deslizamiento de las identidades, hoy demanda al pensamiento abordar el devenir antes que la permanencia. En este marco, la exploración rehuye de los límites de ayer, sentando precedente, puesto que recupera las huellas sensibles que el logos iluminó, la religión enclaustró, la modernidad puso en escena como la cara débil del concepto, exorcizado por la modernidad en un escepticismo que obturó toda batalla. En este sentido, la existencia es trazada como una intuición artística, estética, estilística del pensamiento en el que el arraigo a la identidad se corresponde con la errancia de los deseos y la transhumancia de las relaciones. Estas producen entropía interpretativa e imágenes que trascienden el anclaje formal de los conceptos, una donde el goce estético del cuerpo sentido se constituye en caja de resonancia de las múltiples acepciones del ser en el instante inextenso del habitarse en y con otros como última referencia. En este caso diríase que la ciencia y la filosofía que exponemos hoy siguen dos caminos opuestos, sendas trazadas a lo largo de la historia que han configurado modo de pensar y de argumentar que se caracterizan por la veracidad una, por la ambigüedad la otra. Y acá cito a Deleuze Guattari: hasta la historia de la filosofía carece de todo interés si no se propone despertar un concepto adormecido, representarlo otra vez sobre un escenario nuevo,
a una costa de volverlo contra sí mismo, de Guattari. Gracias, chicas. Bien, ahí andamos por ahora. Vamos a abrir los micrófonos y vamos a charlar un ratito. ¿Quieren? Sí, claro. Bien. Tenemos una invitada de honor. ¿Qué ha escuchado, Noemí? Noemí. Muy interesante los planteos, sobre todo estas cuestiones en donde estamos revisando estos modos de nombrar las cosas, ¿no? Que implican otras maneras de pensar y pensarnos. Correrse desde el sujeto individual y pensar siempre, pensarnos como un nosotros que nos construimos en tanto estamos en relación con el otro, ¿no? Pero esta necesidad de pensar estas cosas en situaciones encarnadas, y muchas de ellas dolorosas que nos están pasando, en donde cada uno de nosotros estamos inmersos en un mundo que necesita ser repensado y reflexionado, ¿no? Y en especial, como decían al principio, esta necesidad de generar los espacios de pensamiento, no solo entre nosotros, sino con esos nosotros otros, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros estudiantes, ¿no? Comentamos antes de esta reunión con Amelia la necesidad de generar estos espacios para los docentes, para que como docentes tengamos un lugar para corrernos de las urgencias y dedicarnos a construir estas redes, estos entramados, para poder entender mejor qué es lo que nos está pasando, pero por el otro lado la urgencia de crear estos espacios para los chicos, ¿no? Cada uno de ustedes debe tener la misma experiencia que yo en estos momentos la estoy teniendo más como abuela que como docente, cómo los chicos están angustiados, atravesados por este mundo que no entienden, pero más que nada atravesados por la falta de la palabra del adulto, ¿no? Esta necesidad de los chicos de encontrar un espacio para expresar los miedos y las angustias que los atraviesan, y poder poner en palabras lo que están sintiendo. Mi nieto más chico, que tiene 8, nos decía el otro día, no, mi papá no sirve para hacer los deberes. Muy estresado. Enseguidita dice, no, anda, que te acompañe tu mamá. Y me parece que eso le está pasando a muchos chicos, que los papás están muy estresados. Pero como decíamos recién, muchos lo dijeron, también los docentes estamos muy estresados, como para generarle los espacios del compartir el pensar, ¿no? Y creo que eso ha atravesado desde las cuestiones más prácticas que plantearon los primeros trabajos, a las cuestiones más teóricas, pero más vivenciales, diría yo, no más teóricas, de el repensar estas últimas categorías, lo que planteaba Sibila o lo que planteaban las chicas de 9 de julio, que bienvenidas, qué interesante. Me parece que este espacio es muy enriquecedor en generar la posibilidad del pensamiento conjunto. Gracias, Noemí. Gracias, Noemí. Sí. A ver, chicas, ¿quién toma la palabra? No, algo que me quedó
Está muy bueno el aporte, gracias Noemí por estar, es muy valioso, bueno, todas, ¿no? A todas les agradezco por estar y darnos esta posibilidad de vernos en este cara a cara que no es el apapacho, ¿no? Afectivo. Una de las cosas que me resuena de lo que Noemí señala respecto de los niños y de las infancias, que es el tema que trata Banqui, es los espacios de afectación. Esto del aislamiento no solo a los adultos nos ha confinado en un espacio reductivo de no encuentro, sino que a los niños a través de la cuestión, o sea, de la información de los padres o de la vivencia cotidiana, los ha, de alguna manera los está rigidizando o colocándonos en muchas situaciones en un espacio tan estructurado y tan reducido que es imposible no solo manifestar la palabra, el afecto, el sentir que los niños tienen miedo de ir a abrazar a alguien o de que no pueden expresarse por el temor a un contagio o lo que sea, eso me parece que es más que simbólico para esta reflexión acerca de las alteridades y de las diversidades en este contexto, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que muchas somos educadores dentro de distintos niveles y que pensamos también la enseñanza de la filosofía para niños y para niñas y para niñas. Así que bueno, eso me parece como interesante de recuperar. ¿Qué pasa con la afectividad, con la afectación en este contexto que, bueno, todos estamos siendo atravesados, atravesadas? Y por el otro lado, me quedó algo dando vuelta de todo lo que dice Amelia, que tira así un montón de información, y digo, pará, separemos la paja del trigo, tiraste inicialmente algo que me quedó como que me dio a pensar, vos dijiste, me voy a centrar en focalizarme en el ser universal, yo no sé si te referías ahí a lo que puso en palabras luego Noemí, del ser como el universal como el nosotros, como un colectivo, y no en el ser particular. Porque bueno, yo sé que trabajás mucho a Dussel, lo has dado vueltas y lo has confrontado con distintos autores, y Dussel considera a este otro, ¿no? que grita desde su propia corporalidad sufriente y desde una necesidad de justicia. En esa necesidad de justicia y dentro de lo que en América Latina Enrique Dussel concibe como lo que mueve al filosofar, va a decir que no es una sintaxis lógicas de los lenguajes, sino hay que plantear en términos del enunciado existo, debo comer. Entonces, cuando vos planteas esto del ser universal o del ser particular, ¿en qué sentido de Dussel o de la propuesta de Dussel vos lo entramás, lo explicás? ¿Y dónde te sitúas esto? Me interesaría que nos aclares. Tengo un grave problema, ustedes saben que yo hablo y después me olvido, ¿no? Pero bueno, lo retomo. No, lo que yo le critico a Dussel, el hecho de considerar las víctimas a nivel mundial. Su concepto, primero, el Dussel primero hablaba del pueblo, ¿sí? Que no es populismo, es pueblo. Posteriormente va a hablar de los exiliados, del pueblo en la política, y después de las víctimas del capital a nivel mundial. Lo que yo le critico a Dussel, que en esa universalización, ¿sí?, de que hace de las víctimas, pone a todas las víctimas por igual, y cuando uno universaliza pierde el rostro, a pesar de que él lo nombra, pierde rostro. Entonces, un modo de situarme más acá de Dussel es decir, hay víctimas a nivel mundial, pero tienen rostro, tienen cuerpo, tienen carne y sufren en su propia piel. Entonces, por ahí, la pérdida categorial que él hizo al llevar su idea al universal, le dio mucha amplitud, pero le quitó sentido a su escritura inicial. Y una de las críticas fundamentales que le estoy haciendo ahora es el hecho de que se ha dejado cooptar por las ciencias sociales, perdiendo el neto corte filosófico de los escritos. Si hay algo que le critico a la filosofía contemporánea es que
no piensa el ser actual. Sigue enclaustrada en los viejos esquemas, cosa que las ciencias sociales ha logrado en gran medida situar el ser y su problemática en la contemporaneidad. Las ciencias sociales no va a hablar de ser, sino va a hablar de microrealidades, etcétera, etcétera. Entonces, la distinción que hago entre lo universal y lo particular tiene cara, tiene rostro, tiene cuerpo. Y para mí hoy son básicamente las infancias y las juventudes, porque no tienen ningún lugar en toda la filosofía actual, salvo las especializadas en niños, salvo la especializada, pero no tienen un neto corte humanista que las centre en el núcleo del problema de qué le ofrecemos a los jóvenes y a los niños. Generalmente cuando yo aludo, y esto está muy recortado, aludo a, se dice que los jóvenes son escépticos. ¿Qué les ofrecemos a cambio? Se dice que los niños están prendidos de las computadoras que no tienen un mundo posible. ¿Qué les ofrecemos? Que no sea la violencia, el límite de tiempo, la norma y los neologismos. Los niños de hoy van al psicólogo, los niños de hoy están estresados. Ahí nos desprendemos de la responsabilidad humana que nos compete y lo largamos a las manos de los especialistas. También decimos de los jóvenes. Es decir, al joven le hemos cargado una mochila con categorías negativas, que el joven, yo tengo una parte del texto que dice, tiene la pesada carga de hacerse a sí misma a pesar de la controversia que genera querer pensar. Entonces, decir, bueno, parémonos desde un lugar y hagamos el mea culpa de decir que la filosofía, más que ninguna otra disciplina, desconoce el ser contemporáneo. Y otra de las críticas, que también va más adelante, es que incluso Dussel menciona lesbianismo, gay, comunidades disidentes, pero las menciona. Solo las pone como un complemento de la estructura conceptual en el que desarrolla sus ideas, pero no profundizan. Entonces vos solo estás mencionando para instalarte, pero no estás poniendo en escena el pensamiento crítico que debieras estar jugándote en filosofía. No sé si responde, Silvina, a lo que vos preguntabas. Perdón, y no es que a los chicos no les estemos ofreciendo nada, ¿no? Sino que es peor, le estamos ofreciendo unos modelos de interacción a través de los juegos, en donde les planteamos que la sociedad es violenta, y que los problemas se resuelven solamente con más violencia, en tanto aprendas a aliarte con otros para compartir la acción violenta. Sí, sí, tal cual. Estás planteando un modelo social que el chico lo puede vivenciar en los múltiples planos de la interacción, aún en la virtualidad. Porque es bonito jugar a los chicos con los jueguitos, los videojuegos, ven que el chico está vivenciando que uno puede visualizar el problema desde múltiples caras, porque lo puede mirar desde su posicionamiento y simultáneamente él lo está viendo proyectado en la pantalla desde el posicionamiento del otro. Y sabe cómo pedir ayuda y cómo coordinar, y pueden interactuar y hablar, pero lo que le estamos ofertando en el fondo es cómo interactuamos para combatir la violencia con la violencia. Tal cual. ¿Por qué no esas herramientas para pensar en la interacción, para la construcción de un mundo en donde ellos puedan plantear el compartir? Tal cual. No es que nos estamos corriendo, estamos resignando los espacios de pensamiento. No es que no le estamos haciendo nada, peor. Nos estamos la filosofía no se está ocupando, Noemí. La filosofía está haciendo un hueco, cuando debería ser el núcleo, el centro de reflexión de toda realidad. Sí, sí. ¿Querías la palabra, Claudia? Sí, bueno, igual se escuchó. Escuchaba y pensaba lo que decía Sibila, anda buscando el ser. Un ser tecnologizado, atravesado por este espacio virtual, descarnado, ahora agrego después de escucharlas. Y eso es lo que están viviendo en la cotidianidad de los niños y los jóvenes. Entonces, de pronto, hacernos cargo de eso es ser adultos, en un mundo donde, bueno, donde ser adolescente y ser joven, bueno, ustedes eso ya lo saben. Y me pregunto algo que por ahí vos decías, Noemí, esta cuestión de los padres y
y el maestro, cuando la escuela se mete de prepo en la casa y el padre tiene que oficiar de maestro. Y me pregunto esto, ¿cuánto hace que el padre no está en la casa y la madre no está en la casa y el chico está institucionalizado y va a miles de lugares y ahora ese encierro, que es por APSO, aislamiento preventivo social obligatorio, sumado a esa no construcción de lazo social, familiar, porque la dinámica de exteriorización, la dinámica de estar todo el mundo ocupado, la dinámica del consumismo, del capitalismo, del hacer por hacer o del hacer más, ¿no? Hacer más para hacer más. Entonces, en realidad, también eso es filosófico. Porque imagínense, yo creo que en los hogares donde menos recursos hay, quizá hay mayor disposición al acompañamiento. Se me ocurre, estoy suponiendo. Y donde hay quizá más recursos, están todos conectados, cada uno de la familia en su mundo, creyendo que ese es el mundo más importante, descuidando de construir el mundo común. ¿Sí? Y hay otro problema ético, ¿no? Y eso está en, alguien dijera, la célula de la sociedad, cuando yo era chica decían eso, era la familia, ¿no? Y en realidad esto también esta crisis pone en evidencia la debilidad de los lazos, que también sin lazos no va a haber otro, y si hay otro, es un otro pegado así digamos, con un hilito que se corta, ¿no? Entonces, por ahí replantearnos esta cuestión. Y bueno, la educación tiene mucho que ver con esto, pero bueno, que tiene que ver, pero el amor, la construcción, y ni hablar de ofrecer ese tiempo para estar visualizando y recreando la violencia, porque justamente esos juegos recrean la violencia, entonces el sujeto potencial que sale es un niño que inocentemente va a tener reacciones violentas porque es lo que está apropiándose continuamente. Y ahí, bueno, el adulto, insisto, se borra. Bien. Porque, no sé si por ahí me fui de mambo. No, pero en realidad, yo quería sumar algo. Te damos la palabra, dale. Yo quería sumar algo a lo que estaban conversando y retomar también algo que había dicho Claudia. Primero esto de cómo los videojuegos se vuelven educadores de los niños, las niñas, las infancias, los jóvenes, las jóvenes. Y también pienso en cómo a veces los adultos educamos, criticando a mis colegas docentes, digo que también hay una cierta violencia en el mundo adulto y en el mundo docente al excluir de las posibilidades de aprendizaje, al excluir del encuentro, al excluir de esto de que Claudia marcaba como la violencia de suprimir a la otredad, o sea, esto del no darle la posibilidad al otro de al menos intentarlo, en este contexto de pandemia. ¿A qué me refiero? Digo, en este momento en el que estamos esperando directrices ministeriales y demás para